¿Alguna vez se han quedado mirando al espejo por la mañana y han suspirado al ver nuevas manchas o melasma en la piel? ¿O su nieto les ha tocado la cara con curiosidad y les ha preguntado por qué tienen eso? Ese momento duele más de lo que parece, ¿verdad? Hoy quiero mostrarles algo sorprendente, un método sencillo que muchas personas mayores están empezando a usar en casa. Solo necesitas mezclar una cucharada con este ingrediente y aplicarlo sobre la piel. Con el tiempo, el melasma puede verse más suave y más claro. Y lo mejor de todo, cada aplicación cuesta menos de 2 euros, usando ingredientes que probablemente ya tienen en su cocina. De hecho, una mujer de 66 años empezó a probarlo y después de 3 semanas su hija la llamó sorprendida. Mamá, ¿qué te hiciste en la cara? Tu piel se ve mucho más clara. Si quieren saber qué ingrediente se mezcla, quédense conmigo, porque es algo que casi nadie imagina. Pero antes quiero preguntarte algo muy importante. ¿Te preocupan más las manchas, el melasma o el aspecto apagado de tu piel? Si tu piel está pasando por esto, escribe piel en los comentarios. Quiero leerte y entender lo que estás viviendo frente al espejo cada mañana. Después de los 60 años, el melasma y las manchas ya no son una excepción, son la norma. En estudios dermatológicos se observa que más del 80% de las mujeres a partir de esta edad presentan algún tipo de hiperpigmentación visible en el rostro y cuando aparecen, casi todas hacen lo mismo. Buscan una crema, luego otra y otra más. Promesas de aclarado rápido, fórmulas milagro, soluciones que suenan bien, pero que muchas veces solo rozan la superficie, porque aquí está el punto clave que casi nadie explica. El melasma no es solo una mancha en la piel, es como una tinta que se ha filtrado en capas más profundas, y aplicar crema sin entender esto es como intentar limpiar una mancha incrustada en una tela antigua pasando solo un paño por encima. La superficie puede verse un poco mejor por un tiempo, pero lo que está dentro sigue ahí, silencioso, persistente. Por eso muchas personas sienten frustración, invierten dinero, prueban tratamientos, incluso recurren a opciones más costosas pensando que así sí funcionará, pero vuelven al espejo. Y la historia se repite. No es falta de esfuerzo, es falta de enfoque, porque cuando entiendes que el problema no está solo arriba, sino también debajo, empiezas a buscar soluciones que trabajen de otra manera, más suaves, más constantes, más inteligentes. Y aquí es donde aparece algo que sorprende, un ingrediente sencillo, cotidiano, que has visto miles de veces, que probablemente has tenido hoy mismo en tus manos sin prestarle atención. No es un producto de lujo, no viene en un envase elegante, pero cuando se usa correctamente, puede convertirse en un aliado silencioso para mejorar poco a poco el tono, la textura y la luminosidad de tu piel. Y lo más sorprendente es que está en tu cocina, la patata. Quizás alguien se esté haciendo una pregunta muy común. ¿Por qué la patata no es solo un alimento básico de la cocina? En realidad, cuando la patata se aplica sobre la piel, su papel cambia completamente. Desde el punto de vista dermatológico y bioquímico, se convierte en un tratamiento natural suave pero constante. Ahora voy a explicarte con claridad por qué es tan valiosa para la piel madura. La patata contiene múltiples compuestos beneficiosos para la piel. Entre ellos destacan enzimas naturales, vitamina C, minerales y componentes hidratantes que ayudan a mejorar el estado del tejido cutáneo. De todos estos elementos, hay 4 funciones que son especialmente importantes cuando la piel empieza a mostrar signos de envejecimiento. La primera función es su capacidad para ayudar a regular la pigmentación. La patata contiene enzimas que participan en la degradación progresiva de la melanina acumulada. La melanina es el pigmento que, cuando se distribuye de forma irregular, da lugar a manchas. Este proceso no es agresivo, sino gradual, lo que permite respetar la sensibilidad de la piel. La segunda función es su aporte antioxidante. Gracias a su contenido en vitamina C, la patata ayuda a reducir el impacto del daño oxidativo causado por el sol, la contaminación y el paso del tiempo.
Este efecto contribuye a que la piel se vea más luminosa y con un tono más uniforme. La tercera función es su efecto calmante e hidratante. El almidón presente en la patata actúa como una capa suave que ayuda a retener la humedad en la piel. Es especialmente útil en pieles maduras que tienden a resecarse con facilidad. Cuando la piel está hidratada, se ve más flexible, más suave y con menos irregularidades visibles. La cuarta función es su capacidad para favorecer la actividad celular. Minerales como el potasio ayudan a mejorar la microcirculación y el metabolismo cutáneo. Esto facilita que la piel elimine residuos y se regenere de forma más eficiente con el tiempo. Aquí aparece un punto importante. Aplicar patata sola ya puede ser beneficioso, pero cuando se combina con ingredientes simples que tenemos en casa, su efecto puede potenciarse. Uno de ellos es la miel. La miel actúa como un humectante natural, ayuda a atraer y retener la humedad en la piel, creando un entorno más favorable para que los activos de la patata actúen de forma continua. Además, aporta suavidad y mejora la textura de la mezcla, facilitando su aplicación. Y cuando se añaden unas pequeñas gotas de limón, en cantidades controladas, se introduce un refuerzo de vitamina C que contribuye a mejorar la luminosidad del rostro y a favorecer un tono más uniforme. Esta combinación crea un equilibrio interesante. La patata trabaja sobre el tono y la textura. La miel mantiene la hidratación y protege la superficie. El limón aporta un apoyo adicional para la luminosidad. Sin embargo, hay un detalle clave que muchas personas no consideran. La patata por sí sola puede quedarse en la superficie si no se prepara correctamente. Pero cuando se combina con la miel, esta ayuda a mantener el contacto con la piel, permitiendo que los compuestos actúen de forma más efectiva y prolongada. Y por eso no se trata solo de un ingrediente, sino de cómo se combinan entre sí. Ahora veamos una forma sencilla de preparar esta mascarilla en casa. Primero, los ingredientes que necesitas son solo 3. Y aquí es donde empieza algo interesante. No necesitas nada complicado, ni caro, ni difícil de encontrar. Solo 3 elementos simples que probablemente ya tienes en casa. Primero, una patata de tamaño medio, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, porque el equilibrio también importa en la piel. Segundo, una cucharada de miel, la misma que usarías en tu cocina, pero que aquí tendrá un propósito completamente distinto. Y tercero, unas gotas de zumo de limón. Si no tienes limón, no es obligatorio, pero cuando se añade correctamente puede aportar un efecto adicional en la luminosidad. Ahora, detente un momento y piensa en esto. No todas las patatas son iguales. Elegir bien marca la diferencia. Lo más importante es que sea una patata fresca. Debe tener la piel lisa, firme, sin brotes. Las patatas con brotes contienen sustancias que no son adecuadas para la piel y pueden provocar irritación. Evita también las patatas viejas o arrugadas porque con el tiempo pierden parte de sus compuestos activos y su efecto disminuye. Pasemos a la preparación y presta atención, porque aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Primer paso, lava bien la patata. Hazlo con agua corriente durante más de medio minuto, frotando suavemente para eliminar cualquier residuo. Segundo paso, pégala con cuidado. No retires una capa gruesa. Justo debajo de la piel se concentran muchos de los compuestos más valiosos, así que hazlo de forma fina. Tercer paso, córtala en trozos pequeños de aproximadamente 2 centímetros para facilitar el proceso. Cuarto paso, triturar. Coloca los trozos en la licuadora y añade una pequeña cantidad de agua, solo una cucharada. Si añades más, la mezcla perderá consistencia y no se adherirá bien a la piel.
Tritura durante unos segundos hasta obtener una textura suave. Quinto paso, cuela la mezcla con un paño limpio. Obtendrás dos partes, el jugo y la pulpa. No deseches ninguna, ambas son importantes. Sexto paso, añade la miel al jugo de patata y mezcla lentamente. La miel ayudará a mantener la hidratación y a mejorar la textura de la mezcla. Si decides añadir limón, hazlo con moderación, solo unas gotas, para apoyar el efecto de la vitamina C sin irritar la piel. En este punto, la mascarilla está lista. Es sencilla, pero aquí es donde reside su valor. Ahora vamos a la aplicación, que es casi un pequeño ritual de cuidado personal. Primero, limpia tu rostro con agua tibia. Si llevas maquillaje, retíralo completamente. La piel debe estar limpia para recibir bien los ingredientes. Después, con un algodón, aplica el jugo de patata por todo el rostro. En las zonas con manchas, da pequeños toques suaves, como si despertaras la piel sin agredir. Ten cuidado en el contorno de ojos, donde la piel es más fina. A continuación, coloca la pulpa sobre el rostro, especialmente en las zonas donde hay más manchas. Esto crea una segunda capa que mantiene el contacto y ayuda a que los activos actúen de forma más constante. Puedes cubrir ligeramente con un paño para mantener la mezcla en su lugar. Déjala actuar entre 15 y 20 minutos. Ese es el tiempo ideal, ni más ni menos. Puedes aprovechar ese momento para relajarte, escuchar música o simplemente descansar. No la dejes más de media hora, porque al secarse puede comenzar a absorber la humedad de la piel y provocar sequedad. Después, aclara con agua tibia, sin jabón, y termina con agua más fresca para ayudar a cerrar los poros. Luego aplica tu crema habitual para sellar la hidratación. Este paso es importante porque ayuda a mantener el equilibrio de la piel. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Por la noche. Durante el descanso, la piel entra en su fase natural de regeneración y los efectos pueden potenciarse. Durante las primeras 2 semanas puedes hacerlo cada día. Esto permite actuar de forma constante sobre la pigmentación. Después puedes reducir a unas 3 veces por semana. Con el tiempo, muchas personas comienzan a notar cambios visibles en la uniformidad y la suavidad de la piel. Hay un detalle pequeño, pero esencial. Esta mascarilla debe hacerse siempre fresca. La patata se oxida al contacto con el aire y pierde parte de su eficacia. Prepararla cada vez es parte del proceso, parte del cuidado consciente. Hasta aquí ya sabes cómo prepararla y aplicarla. Pero hay algo más que debes conocer. Muchas personas no ven resultados no porque el método no funcione, sino porque cometen errores. Primer error, usar patatas con brotes. Estas contienen solanina, una sustancia que puede irritar la piel y provocar enrojecimiento o molestias. Siempre utiliza patatas frescas. Segundo error, dejar la mascarilla demasiado tiempo. Pensar que más tiempo significa más efecto es un error común. Cuando la mezcla se seca, puede deshidratar la piel. Mantén siempre el tiempo entre 15 y 20 minutos. Ahí está el equilibrio. El tercer error es uno de los más peligrosos y al mismo tiempo uno de los más ignorados. Aplicar la mascarilla antes de salir al sol. Muchas personas piensan que mientras más tiempo esté en la piel, mejor será el resultado, pero aquí ocurre lo contrario. La papa contiene compuestos ligeramente fotosensibles. Esto significa que si aplicas la mascarilla y luego expones tu piel a la luz solar, pueden provocar el efecto opuesto al que deseas. En lugar de aclarar, la piel puede oscurecerse aún más. Es como intentar limpiar una tela delicada y dejarla bajo un sol intenso justo después. Por eso hay una regla que nunca debes romper. Este tratamiento es solo para la noche, antes de dormir, cuando tu piel entra en su fase natural de reparación. El cuarto error es utilizar papas en mal estado. Puede parecer un detalle pequeño, pero aquí es donde muchas personas sabotean sus propios resultados.
Si ves una parte blanda, oscura o con mal olor y piensas en cortarla para usar el resto, estás cometiendo un error. Cuando una papa comienza a deteriorarse, todo su interior ya está cambiando a nivel biológico. Sus nutrientes pueden haberse degradado y peor aún, pueden haberse desarrollado bacterias invisibles. Aplicar eso en tu piel es como intentar nutrirla con algo que ya ha perdido su vida. Siempre elige papas frescas, firmes, limpias. Tu piel merece ingredientes en buen estado. El quinto error es aplicar la mascarilla demasiado cerca de los ojos. La piel alrededor de los ojos es la más fina, la más delicada, la más vulnerable al paso del tiempo. Es como una hoja muy fina que puede romperse con facilidad. Si llevas la mascarilla hasta el borde del ojo, pueden provocar irritación, enrojecimiento o incomodidad. Por eso debes respetar una distancia aproximada de 1 centímetro. No es una limitación, es una forma de proteger lo más frágil de tu rostro. Si evitas estos errores, algo cambia. No solo en tu piel, también en tu confianza, porque cuando haces las cosas correctamente, los resultados dejan de ser una esperanza y comienzan a ser una experiencia real. En observaciones clínicas, se ha visto que la satisfacción es mucho mayor cuando se siguen estas recomendaciones de forma constante. La diferencia no está en el ingrediente, está en cómo lo utilizas. Ahora bien, la pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio es esta: ¿realmente voy a ver cambios en solo 2 semanas? Y la respuesta es sí, pero necesitas entender por qué. La piel no cambia por magia, cambia por biología. Nuestra piel tiene un ciclo de renovación celular. En personas jóvenes, este ciclo dura alrededor de 28 días. Pero a partir de los 60, este proceso se vuelve más lento, pudiendo extenderse hasta 45 o incluso 50 días. Es como un reloj que sigue funcionando, pero con un ritmo más pausado. Cuando aplicas la mascarilla de papa de forma constante, estás apoyando ese proceso natural. La vitamina C, presente en la papa, participa en la síntesis de colágeno, una proteína esencial que da estructura y soporte a la piel. Con niveles adecuados de colágeno, la piel puede renovarse con mayor eficiencia. Las células nuevas reemplazan a las antiguas con más fluidez, como si se abriera un camino que antes estaba bloqueado. Además, el potasio contribuye a mejorar la microcirculación. Y cuando la circulación mejora, ocurre algo fundamental: más oxígeno, más nutrientes y una mejor eliminación de desechos celulares. Es como limpiar una ciudad y al mismo tiempo abastecer de todo lo que necesita para funcionar mejor. Por eso, cuando estos procesos se combinan, la piel comienza a responder. Y aquí viene lo más interesante: ¿qué cambios puedes notar realmente? Porque no se trata solo de esperar, se trata de observar con atención. En los primeros días puedes notar que tu piel se siente más suave, más hidratada, como si hubiera recuperado un poco de vida. Luego, poco a poco, el tono comienza a verse más uniforme. Y con el paso de las semanas, las manchas empiezan a perder intensidad. No desaparecen de un día para otro, pero dejan de ser protagonistas. Y eso, para muchas mujeres, ya es un cambio profundo. ¿Recuerdas a Carmen, la mujer de la que te hablé antes? Esa misma Carmen de 68 años, la que durante años llevó en sus pómulos esas manchas oscuras que parecían no desaparecer nunca. No era solo un tema estético, era algo más profundo. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que su piel hablaba por ella, que contaba una historia que ella no había elegido mostrar. Carmen había probado de todo: cremas, consejos, incluso productos costosos que prometían resultados rápidos, pero nada le devolvía esa sensación de sentirse bien con su rostro, hasta que decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir buscando soluciones milagrosas, empezó a entender su piel, a escucharla, a tratarla con paciencia. Cada noche, sin excepción, repetía su pequeño ritual: aplica la mascarilla con cuidado, con suavidad, como si cada movimiento fuera una forma de reconciliarse consigo misma. No lo hacía con prisa, lo hacía con intención, y poco a poco algo empezó a cambiar.
En la primera semana notó su piel más hidratada, en la segunda el tono comenzó a suavizarse, pero lo más importante no fue el cambio visible, fue cómo empezó a mirarse, con más calma, con menos juicio, y un día, sin darse cuenta, ocurrió algo que no esperaba. Se miró al espejo y ya no vio primero las manchas, vio su rostro, más claro, más uniforme, más luminoso. Sus pómulos, que antes estaban cubiertos de ese tono oscuro, ahora reflejaban una piel más viva, más tranquila. Pero lo más poderoso no fue la transformación de su piel, fue la transformación de su mirada, porque Carmen, la misma mujer que evitaba las fotos, volvió a sonreír sin esconderse, volvió a reconocerse, y eso no lo consigue ninguna crema. Eso nace cuando entiendes tu piel, la respetas y le das el tiempo que necesita. Además, hay un consejo que puede marcar una diferencia real y que muchas mujeres pasan por alto. Aunque la mascarilla de papa por sí sola puede mejorar la apariencia de la piel, su efecto se vuelve mucho más completo cuando también cuidas lo que comes. Porque la piel no solo se trata desde fuera, también se construye desde dentro. Cuando ambos caminos se unen, los resultados suelen ser más visibles y más estables en el tiempo. El primer alimento es el tomate. El tomate contiene licopeno, un antioxidante que puede ayudar a regular la producción de melanina, el pigmento responsable de las manchas. Si la mascarilla actúa en la superficie, el tomate apoya desde el interior. Puedes consumir un tomate al día. Si prefieres tomates pequeños, alrededor de 10 unidades son suficientes. Lo importante no es la cantidad excesiva, sino la constancia. El segundo alimento es la espinaca. La espinaca aporta ácido fólico, hierro y vitamina E. Estos nutrientes participan en los procesos de renovación celular y ayudan a mantener la piel con un aspecto más uniforme. Puedes consumirla unas 3 veces por semana, ya sea en ensaladas, salteadas o en sopas ligeras. El tercer alimento es la zanahoria. La zanahoria es rica en beta-caroteno, un precursor de la vitamina A que participa en la reparación de la piel. Puede ayudar a mejorar la respuesta de la piel frente al daño solar acumulado. Para favorecer su absorción, es recomendable consumirla con una pequeña cantidad de grasa saludable, como aceite de oliva, de sésamo o de nuez. Puede ser cruda o ligeramente cocida. El cuarto alimento es el té verde. El té verde contiene catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento cutáneo. Puedes tomar entre 2 y 3 tazas al día, evitando prepararlo demasiado concentrado para no irritar el estómago. El quinto alimento es una pasta de soya fermentada conocida como doenjang. Este alimento contiene isoflavonas, compuestos que pueden contribuir al equilibrio cutáneo, especialmente en mujeres después de la menopausia. Puede incorporarse en pequeñas cantidades dentro de la alimentación habitual, siempre de forma moderada. Cuando estos hábitos se combinan con el uso constante de la mascarilla, muchas personas observan una mejora más completa, no solo en las manchas, sino también en la textura, la luminosidad y la sensación general de la piel. La clave está en la regularidad, no en la intensidad. Sin embargo, hay algo importante que debes recordar, pero no siempre es mejor. Consumir grandes cantidades no acelera los resultados y puede generar molestias digestivas. Es preferible mantener un consumo equilibrado, constante y adaptado a tu cuerpo. Y hay un último punto que muchas veces se subestima: el agua. Beber suficiente agua ayuda a mantener la piel hidratada y favorece la eliminación de desechos metabólicos. Una cantidad aproximada entre 1,5 litros y 2 litros al día suele ser adecuada para la mayoría de las personas, salvo indicación médica diferente. Es importante que esta hidratación provenga principalmente de agua. Ni el café ni el té deben sustituirla completamente. Al final, cuidar la piel no es un solo gesto, es la suma de pequeños actos diarios. Lo que aplicas, lo que comes, lo que bebes,
Todo forma parte del mismo lenguaje que tu piel entiende, y cuando ese lenguaje es constante, la piel responde. Si hoy decides empezar este pequeño ritual, escribe en los comentarios la palabra papa. Es tu forma de decirme que estás lista para cuidar tu piel con paciencia y amor. Cada cambio comienza con un paso sencillo, y este puede ser el tuyo. Comparte también cómo se ve tu piel hoy, porque en unas semanas podrás mirar atrás y ver tu propio progreso. Estoy aquí contigo en este camino.